Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra segunda jornada en este curso de Historia de la Iglesia. Y hemos quedado en la etapa apostólica, ¿no? Hemos hablado de que la historia es poder volver hacia atrás en perspectiva desde un punto de vista en el cual nosotros ya conocemos el desenvolvimiento de la historia, ¿no? De cómo ya se han ido dando. Y para ello necesitamos ciertos puntos o hitos que nos van a ayudar a segmentar la información que nosotros tenemos. La historia, como hemos dicho el día de ayer, también tiene mucha relevancia e importancia el que tenga un sostén documental, que tenga documentos que sustenten los hechos que se han ido dando, ¿no? Que haya sido documentado, ¿no? Uno de los principales fuentes de documentación que nosotros tenemos para entender la etapa apostólica, pues es la Biblia misma, que es la fuente donde nosotros encontramos los hechos históricos. Los mismos libros que hay en la Biblia son documentos reales, son documentos físicos, son documentos que en algún momento han escrito y se encuentran muchas copias, hay muchas copias del libro de los Hechos, de los Evangelios. Entonces hay documentos que dan fe de los hechos que han sucedido, ¿no? Entonces, por eso es también la Biblia un documento histórico donde nosotros podemos encontrar información acerca de cómo fue la iglesia en sus inicios, ¿no? Cómo se dio. Por eso una de las tareas que ustedes tienen asignada es leer el libro de los Hechos, ¿no? Que es uno de los libros donde narra justamente esos momentos importantes en los primeros años, los inicios de la iglesia cristiana o la iglesia en sí, ¿no? Bien, les había dejado un desafío, un reto, una tarea cortita de investigar más o menos cuál fue la muerte o cómo fueron los últimos años de vida de los apóstoles, ¿no? No sé si alguien pudo hacer esa tarea, pudo darse el tiempo para poder investigar un poco y nos pueda comentar. ¿Alguien tiene algo por ahí? Hermano, la vida de Pablo, después de que él fue perseguidor de los cristianos, entraba a las casas y hacía lo que él se le antojaba, los mataba. Ya en el tiempo cuando él recibió al Señor, cuando Dios se le aparece de ir a Damasco, ya se le viene la historia de lo que él hacía antes, se le viene a él. Entonces es una vida muy sacrificada, una vida de poder entender y reflexionar, ¿no? Lo que muchas veces nosotros hacemos cosas que después nos pueden hacer a nosotros lo mismo. Y es una, bueno, puedo decirle que es algo que a nosotros nos ayuda a entender de que las cosas malas siempre nos va a alcanzar las consecuencias. Entonces, la vida de Esteban también, un mártir que de la brutal vida que llevó, que fue matado. Bueno, y casi todos los apóstoles fueron hombres de sufrimiento más que todo, no como la que vivimos hoy en otros tiempos. Ok. ¿Alguien tiene algo más? También la muerte de Judas Iscariote, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Ya. Nos muestra dos perspectivas, ¿no? No sé si nos podría aclarar también un poco eso, porque Mateo menciona que fue y se ahorcó, ¿no? Pero leyendo Hechos, empezando a leer Hechos leyendo la tarea, ¿no? Adelantando un poco, nos muestra algo diferente, ¿no? Que al leerlo, la verdad casi se me revolvió la barriga por lo que menciona, ¿no? Que se fue y se cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Entonces, esa partecita más o menos para que nos deje claro, porque sabemos que cada uno de ellos, y también el mismo libro, ¿no? Los libros que están en la Biblia menciona desde diferentes perspectivas. Eso es la clave, ¿no? Para entender algunos hechos. Igual la misma historia de los evangelios, no, ningún evangelio es exactamente igual que el otro, ¿no?
pero nos muestran como faceta, ¿no? Yo les daba el ejemplo ayer, cuando queremos contar un hecho, si vemos tal vez un accidente en la carretera y estamos de viaje, si pasamos a las 9 de la mañana y vemos el accidente que recién ha ocurrido, vamos a ver quizás los heridos, vamos a ver que no hay nadie que nos socorra. Pero si pasa alguien diferente, otra persona pasa a las 10 de la mañana, quizás ya no estén los heridos, quizás ya haya llegado la ambulancia, quizás ya hayan ayudado a los que están mal. Pero si pasa otra persona que llega a las 11 a las 11 de la mañana, ya no va a haber heridos, ya no va a haber personas, quizás solamente esté el vehículo accidentado. Y si pasa otro en la noche, quizás ni se dé cuenta y pase de largo y ni lo vea, ¿no? El hecho sigue estando ahí, lo sucedido sigue estando ahí, pero la perspectiva de los que vayan a contar la historia de ese accidente o hayan presenciado, cada uno va a tener algo que aportar, ¿no? Va a tener algo que mostrar diferente. Entonces, muchos de estos relatos son complementarios, ¿no? Eh, Eso es lo que sucede en los evangelios, ¿no? Los evangelios de Marco es corto y hay mucha información que no tiene, pero el evangelio de Mateo muestra otra perspectiva, ¿no? Con un objetivo diferente, ¿no? Y el libro de Lucas ya un poco más organizado en cuanto a los sucesos y, y más adelante ya el libro de Juan mucho más todavía con otra perspectiva. Entonces, la muerte de Judas Iscariote lo podemos tomar desde ese punto de vista, ¿no? Como parte complementaria. Puede ser que se ahorcó y luego se cayó, no nos da más detalle, ¿no? Pero sí sabemos que su final fue trágico y con eso podemos quedarnos, ¿no? Exacto. También, este pastor, algo interesante que me conmovió mucho y como cristiano da que pensar, ¿no? Fue la muerte de Andrés, el hermano de Pedro, que él aún así azotado en la cruz, todo él seguía predicando, ¿no? A todos los que pasaban a su alrededor y a veces nosotros tenemos todas las energías del mundo, tenemos todas las partes de nuestro cuerpo, hay mucha gente a nuestro alrededor y no le hablamos de Cristo. Eso me dejó pensando este día y aprendemos, ¿no? Cada vez más Dios nos muestra que debemos de predicar su palabra. Ok. Sí, no, él fue azotado y luego lo ataron en cruz, como vimos en el video, nos contó un poquito, ¿no? Que fue atado en forma de X, como nosotros sabemos hoy en día, ¿no? Itma, ¿quieres decir algo? Buenas noches, pastor. Y así también un poco, yo investigando, ¿no? Cómo murió todos los hombres que han sido los discípulos, los apóstoles, ¿no? Como Pedro, y crucificado cabeza abajo, ¿no? Al revés, como Jesús. Él mostraba que sí, humildemente, ¿no? También el apóstol Juan, también condenado por el emperador y puesto en un aceite, ¿no? Como dice, también se lo estaba investigando. Y Andrés también murió en forma en X también, ¿no? Y el Felipe también fue martirizado. Y todos esos hombres que realmente yo veo que han puesto su vida por Dios, ¿no? Y han muerto no como uno quiere, sino como Dios quiere. Y yo lo he visto en un sacrificio. Realmente han mostrado su amor a Dios. Eso sería. Ya. Gracias, hermano Aurelio. Itma, ¿querías decir algo? ¿Estás levantando la mano? Bien, buenas noches, Buenas pastor, noches. hermanos. Bueno, lo que nos dice, ¿no? En la historia, no todas las muertes están registradas en la Biblia. Sin embargo, hay algunas que sí, y como es el de Jacobo, que está en Hechos 12:2, donde nos dice ahí que Herodes había mandado a matar a espada, ¿no? A Santiago. Entonces, pues se podría ahí decir que tal vez murió decapitado cuando se dice, ¿no? A espada. Y hay muchos otros, igual que no se tiene registro directamente en la Biblia, ¿no? No sé si se podría tal vez tomarlo así como si fuera real ya con tantos años que pasó y demás con las investigaciones y demás, pero al final lo que no está escrito en la Biblia no es 100% lo que pasó. Eso, pastor. Claro, es como le digo, o sea, es con la poca información que uno tiene,
nos podemos hacer una idea, ¿no? Hoy en día, 2000 años de atrás o 2000 años ahora, es muy difícil reconstruir a detalle cada uno de los eventos, ¿no? Y cada una de los finales de los apóstoles, ¿no? Pero nos da idea un poco, ¿no? Hay algunos datos interesantes y algunos sí, por ejemplo, eso dice algo interesante, que algunos ya se ha catalogado como tradición, ¿no? La Iglesia Católica ha tomado ciertas tradiciones como hechos veraces, ¿no? Entonces es difícil discernir cuál realmente son aquellos elementos que son verídicos, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero nos da idea un poco, nos puede ayudar un poco a darnos cuenta de que sí, en esa época hubo persecución, por ejemplo, en la iglesia. Eso nadie lo puede poner en duda, ¿no? Algo que yo rescato de todo esto que nos dio de investigación es que no es tan importante, ¿no? En la forma en que murieron ellos o cada uno de estos, sino lo importante que yo saco un mensaje es que todos estos estuvieron dispuestos a morir por su fe, así como Jesús hizo también. Y si a Dios le hubiera placido, los hubiera resucitado a todos, ¿no? Pero mira cómo estos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Okay. Pastor, disculpe, aquí también mirando la vida de los apóstoles, en vivo ya estaban recibiendo el galardón que el Señor les tenía preparado para ellos. En vivo todavía, por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado, dice que Esteban lleno del Espíritu Santo estaba y puestos los ojos al cielo, vía la gloria de Jesús. Entonces, desde ya, en la vida de sufrimiento, pero ya ellos estaban mirando la gloria, el lugar preparado para ellos, que lo que tenía Jesús. Entonces, ahí podemos entender también que la gracia de Dios, cuando hay obediencia, humildad, eso es lo que recibimos. Ok. Ok. Bien, sí, son bastante las historias, ¿no? Algunos de ellos no se tiene mucha referencia, algunos de ellos no se tiene muchos documentos que avalan la forma en que ellos murieron, ¿no? Pero de algunos sí se conoce el caso de Pedro, el caso de Pablo, que sí tenemos registro pues se tiene registro de cuál fue cuáles fueron sus últimos días, ¿no? Fue su desenlace. Eh, Cabe aclarar una cosita, el video que he compartido me interesó bastante por el tema de la historia y cómo lo muestra y la forma didáctica que lo muestra, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es un video hecho por católicos, entonces tiene sus cositas de por medio, pero es muy interesante la manera en que plantean la historia, ¿no? De los inicios de la iglesia. Bien, gracias por haberse tomado el tiempo de poder averiguar y tratar de investigar un poquito acerca de la vida de los apóstoles. Vamos a revisar un poquito lo que es el manual que seguramente ya les ha llegado a la mayoría. Si lo tienen ahí a mano, déjenme un segundo, lo voy a acomodar aquí. Ok. Bien. Bien, aquí tenemos lo que es la historia de la Iglesia Cristiana. Es un manual sencillo, pero que va de la mano a la presentación que vamos a ir mostrando durante este curso. Y tenemos la misma división, la etapa la etapa apostólica. Vamos a entrar a lo que es la etapa patrística, cuáles fueron los principales actores en esta etapa. Luego veremos la etapa medieval o la etapa de la Edad Media, si quieren verlo así. También la etapa de la Reforma, que es bastante extensa, es bastante. No vamos a entrar en cuestiones teológicas, pero sí vamos a
tocar algunos detalles interesantes de cómo se fue desarrollando la teología en cada una de estas etapas, ¿no? Luego ya viene la etapa posmoderna, ya más cercanos a nuestros tiempos, habíamos visto eso. Entonces ustedes pueden ir revisando, no está exactamente igual que en la presentación, pero nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la etapa apostólica nos dice, marca los primeros años de la iglesia cristiana, un periodo de vital importancia en la difusión y consolidación del cristianismo en el mundo antiguo, ¿no? Exploraremos los aspectos clave de esta etapa histórica, desde los factores que contribuyeron a su rápido crecimiento, el surgimiento de la iglesia primitiva y el papel misionero que Pablo realizó hacia los gentiles, ¿no? Y los desafíos enfrentados, incluida la persecución y los problemas internos y externos. La etapa apostólica se extiende desde la ascensión de Jesucristo hasta la muerte de los apóstoles, ¿no? Eh, bien, esto es lo que más o menos está en el manual. Es prácticamente lo mismo que vamos a ir trabajando, pero aquí hay algo interesante. Por ejemplo, aquí ya tienen un resumen del libro de los Hechos, de algunos puntos importantes para la historia en el libro de los Hechos, ¿no? En los primeros inicios, ¿no? Entonces, esto les va a facilitar igual para poder puntuar en el libro de los Hechos cómo se fueron dando los eventos, ¿no? de los primeros años de la iglesia. Bien, aquí hay un resumen también, ya más con tema de años. El Pentecostés se cree que fue aproximadamente en el año 30 y 33 después de Cristo. Es muy difícil esta data porque, por ejemplo, nosotros siempre nos enseñaron de que el cero o el inicio, ¿no? de los tiempos, por ejemplo, hoy día estamos en el año 2023 y muchos hemos crecido con la idea de que Jesús nació exactamente en el cero, ¿no? Pero ya más adelante hubieron algunos datos, algunas cuestiones históricas que varió un poco en el dato histórico de que Jesús nació un poquito quizá más antes, ¿no? En cuanto a la referencia del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que no queda claro si el Pentecostés se dio entre el 30 o el 33 después de Cristo, pero se maneja ese año, ¿no? Del inicio de la iglesia. El mártir de Esteban se da justamente en el 34-35, por lo que se lee en el libro de los Hechos. La conversión de Saulo es posterior o un poquito después. Igual si ustedes leen el libro van a entender que es después. Concilio de Jerusalén, que es uno de las primeras reuniones oficiales, si se puede decir, del cristianismo, donde había un debate por medio, donde los líderes de la iglesia se reúnen para resolver una controversia que es vital para entender lo que viene después en el cristianismo, ¿no? Que ahora los gentiles o los que no son judíos pueden también participar o ser parte de lo que es la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, y haciendo a un lado, no haciendo a un lado, más bien decir, sin tener que estar sujetos a las tradiciones del judaísmo, ¿no? Para pertenecer a la iglesia cristiana, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden ir leyendo ahí un poco los datos interesantes de cada uno de esos momentos, que hoy día vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Cuál es el periodo que abarca la etapa apostólica? Aquí hay algunas preguntas, son preguntas de evaluación. Esto no tienen que presentármelo, no tienen que realizarlo, pero si ustedes quieren aprender, hágalo. Eso está puesto ahí para que usted mismo lea el manual y escuche la clase y después vaya a resolver estas preguntas de manera en que les pueda ayudar a entender cuáles son los puntos importantes de lo que hemos visto en esta etapa, ¿ya? Úselo, por eso está ahí, esas preguntitas les va a ayudar, sobre todo para el examen que vamos a tener al final del curso, que no va a ser muy complicado, pero va a estar basado en esto que está aquí, ¿ya? Bien, entonces ahí continúa luego la etapa patrística que no hemos visto todavía, pero si notan, si ustedes se dan cuenta, no es muy largo, puedes revisarlo, les sirve para tomar nota también.
de lo que vayamos haciendo durante este curso. ¿Ya? Bien, déjeme acomodar acá. Ok, tenemos ahora que continuar donde nos habíamos quedado en la etapa apostólica. Vamos a continuar conversando un poco acerca de esto. Ya sabemos que la etapa apostólica tiene que ver con los apóstoles, tiene que ver con el desarrollo de la iglesia en sus inicios. Y hay algunos factores, habíamos visto en la anterior semana, bueno, en la anterior clase, perdón, cuáles fueron esos factores que favorecieron al crecimiento de la iglesia o la expansión de la iglesia en sus primeros años. Algunos factores fue el sentido de unidad que tuvieron los romanos. El imperio romano jugó un papel interesante, importante, porque había conexión, interconexión entre muchos pueblos. Era como un pueblo muy grande y era un imperio, por eso fue que duró tanto. Y el idioma también fue importante, las comunicaciones, habían comunicaciones entre ciudades lejanas, habían caminos, habían rutas marítimas, que era lo más usado en cuanto a viajes a grande distancia, no era lo más rápido que había, ¿no? Por el mar. Eh, bueno, teníamos el idioma griego, que fue un rol importante. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento justamente fueron escritos en griego. La preparación para la venida del Señor de Jesucristo, o sea, toda la religión, todo el tiempo de la religión hebrea, todo llegó a su cúspide, si se puede decir, en los tiempos de Jesús, y es donde se da esta eh, parte de plataforma, si se puede decir, para que Jesús venga y las cosas estén como que eh, dadas para que Jesús pueda realizar su ministerio, ¿no? Eh, Esto va a terminar obviamente en el año 70, había mencionado, en el año 70 se da la destrucción del templo en Jerusalén y pues ya eso nos da otra pauta, ¿no? Otra de la historia. El surgimiento de la iglesia, ya habíamos visto, podemos dar como el surgimiento, si se puede decir, previamente con lo que Jesús venía haciendo en su ministerio, va formando hombres, líderes capaces que puedan liderar su iglesia. Fue una preparación, si se puede decir, pero ya se fue gestando, pero ya como hecho o hito histórico podemos tomar el Pentecostés o cuando donde se da la llegada del Espíritu Santo en Hechos 1:8, donde están todos reunidos y como que ya hay un antes y un después de la iglesia, ¿no? No habían edificios, no habían, como hoy en día quizás habían algunas cuestiones distintas. Habían problemas, por supuesto que habían problemas también. La iglesia no fue perfecta en sus inicios, pero Dios se fue encargando de que sus propios hijos vayan tomando lo que tenían que hacer, ¿no? Cada uno de ellos. Bien, eh, vamos a hablar un poco acerca de Pablo. Pablo, ¿cuál fue el rol que tuvo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ustedes conocen, fue uno eh, de las piezas fundamentales en los inicios de la iglesia. Como vimos en el video, muchos, muchos acusaban a Pablo de traer una doctrina distinta o tratar de llevar a la iglesia para otro lado. Pablo no estuvo con Jesús en su ministerio, no fue parte de los discípulos que caminaron con Jesús. Pero más adelante conocemos la historia, o espero que ya ustedes vayan leyendo,
El apóstol Pablo fue llamado por Jesús mismo cuando él estaba yendo de camino a perseguir a los cristianos. Se le aparece Jesús y le encarga una misión específica que era ir y predicar a los que no eran parte del pueblo judío, es decir, a los gentiles. Y es aquí donde se da una visión más amplia de lo que debía ser la iglesia, ¿no? Vamos a conocer un poco acerca de este personaje, perseverante misionero. La misión a los gentiles encargada al apóstol Pablo cambió el rumbo del cristianismo, que así se transformó en una religión ya más universal o mundial, con una visión, una característica hacia afuera, más centrífuga que centrípeta. Es un término que se usa para decir como que llevar hacia afuera, no tanto de traer, ¿no? Muchas veces en las iglesias tenemos el concepto de que la gente tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, pero la idea de centrífuga es de que nosotros tenemos que ir a buscarlo, tenemos que salir a buscar a la gente, salir a buscar al prójimo, ¿no? Entonces, este mismo sentido el apóstol Pablo en un inicio tenía la visión de ir y buscar dónde estaban los creyentes o dónde estaban los que necesitaban, y con miras a aquellos que no eran judíos, ¿no? Y esto trajo una dificultad, trajo una cuestión bastante fuerte, ¿no? En el primer siglo, en los primeros años de la iglesia, la discusión, el debate estaba centrado en que cómo se iba a trabajar con los que no eran judíos, cómo se iba a trabajar con aquellos que no son judíos. Había una visión de que sí debían ser parte de la iglesia, claro que sí. El que no es judío, bienvenido, pero tiene que cumplir las reglas o las tradiciones que tenemos nosotros los judíos. Entonces, a este grupo que pensaba de esta manera se le fue denominando como los judaizantes, como aquellos que trataban de, sí, traer gente o podían permitir de que personas que no eran judíos, que eran gentiles, puedan venir, pero debían, debían someterse o ponerse a disposición de las reglas, tradiciones que los judíos tenían. Y, y en cambio, el apóstol Pablo viene por este otro lado y él hace una extraordinaria exposición de que esto no era necesario. Si ustedes leen el libro de Romanos, es justamente los primeros 11 capítulos tratan acerca de esto, acerca de los gentiles y cómo los gentiles y los judíos son condenables ambos. En los primeros capítulos del libro de Romanos, ustedes, si leen cuidadosamente y hacen un estudio, van a darse cuenta de que en los primeros capítulos del libro de Romanos muestra a los gentiles y a los judíos como dos grupos que ambos tienen condenación, ambos son condenables. Por eso en el capítulo 3 termina o concluye, ¿no? De que justo no hay ni aún uno, ¿no? Que todos son pecadores, ¿no? Todos son pecadores. Pero más adelante muestra cómo esta, eh, esta, esta condición puede darse o puede tener esperanza porque la fe en Jesucristo le puede dar al judío la salvación, la herencia eterna, pero también al griego, ¿no? Y no es porque sea judío, no es porque sea gentil, sino simplemente por el hecho de que solamente por fe podemos todos tener la salvación. Entonces, eso fue como una especie de exposición, una tesis fundamental el libro de Romanos para Pablo, para mostrar de que los gentiles también pueden formar parte del cuerpo del Señor. Entonces, los primeros años de la iglesia, la discusión o el debate estaba centrado justamente en esto, ¿no? Por eso es importante conocer un poco al apóstol Pablo. Su nombre en hebreo era Saulo, de la tribu de Benjamín.
la cual pertenecía. Él mismo lo menciona en uno de los libros, en el libro de Romanos lo menciona. Había nacido en la ciudad de Sicilia, de Tarso, en una familia farisea cuyo padre poseía la ciudadanía romana. Su educación, su formación era bastante, del punto de vista judío, bastante alta. Fue educado en la tradición rabínica como futuro escriba. No estaba todavía, no se había graduado, si se quieren decir, pero fue una edad a la que quizás no nos menciona, pero fue a estudiar a Jerusalén bajo la dirección de uno de los más grandes en esa época, profesores o docentes o teólogos judíos que había, que era Gamaliel, extremadamente devoto al concepto farisaico de una nación santificada por la minuciosa observación de la ley judaica. Su conducta juzgada por esa norma era intachable. Tal era su estado de ánimo que cuando encontró o se entró en contacto con el Cristo del cristianismo, eh, eso fue algo radical, fue algo totalmente como que un giro de 180 grados, ¿no? Como que ir para un lado y darse la vuelta y caminar para el otro lado. Así fue el encuentro con el Señor Jesús del apóstol Pablo. Si Jesús no era el verdadero Mesías, habría sufrido con justicia, si era justo que sus discípulos fueran objetos de persecución. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Realmente él creía, ¿no? Los judíos creían de que si Jesús había muerto en la cruz, era por algo, era porque se había hecho justicia y que los discípulos eran merecedores de la cárcel, ¿no? Según él, su pensamiento, según la tradición, según la forma en que fue educado, lo que él estaba haciendo para él era algo correcto, era algo justo lo que estaba haciendo. Se encuentra con Jesús en el camino a Damasco y cambia su vida totalmente. Bien, el ministerio que tuvo, ¿no? El ministerio que tuvo el apóstol Pablo es largo. Muchos de los libros del Nuevo Testamento, casi la gran mayoría de ellos fueron escritos por él. Aunque las fechas de la historia de Pablo solo pueden ser conjeturas, habrá sido probablemente por el 35, cuando se produjo el gran cambio mientras viajaba hacia Damasco, en misión de persecución. Se desprendió del antiguo legalismo y con él del concepto del valor de la ley. Desde entonces para Pablo la nueva vida era una vida de comunión con Cristo, quien se había convertido en su amigo más íntimo. Con una naturaleza como la de Pablo, esta transformación se manifestó de inmediato en la acción. Al principio fue a Arabia, una región que no estaba muy al sur de Jerusalén, donde fue huésped de Pedro, se encontró con Santiago, luego Bernabé, y en su búsqueda, reconociéndole idoneidad de la enseñanza de la palabra, y le trajo a Tarso y Antioquía, probablemente en los años 46 o 47. ¿Qué más sucedió con él? En Antioquía, hacer un gran centro de actividad cristiana y desde allí, en obediencia a la dirección divina, según lo que creyó la congregación antioqueña, Pablo y Bernabé fueron enviados a un viaje que los llevaría a Chipre. Chipre era una isla, ¿no? Y de ahí a Perge, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, el llamado primer viaje misionero, ¿no? Descrito en Hechos 13 y 14. Fue la empresa misionera de más envergadura hasta entonces de la iglesia. Es decir, que él fue el que salió en misión oficial con el objetivo de ir y predicar y que llegó más lejos, ¿no? En ese entonces. Fue el que hizo el viaje más largo. Luego, posteriormente, hace otros viajes, ¿no? Bien, esto lo, lo pueden ir leyendo después también. Primera persecución. Antes de entrar en la primera persecución, quiero hacer un paréntesis, y quiero que vayamos a la Biblia.
Abran el libro de Hechos. Libro de Hechos. Capítulo 15, por favor. ¿Lo tienen? Amén, pastor. 15, ¿qué sería? Vamos a ir leyendo de poco en poco. Ahorita lo proyecto. Bien, aquí en el capítulo 15, seguramente cuando ustedes vayan leyendo el libro de los Hechos, se van a topar con este capítulo. El concilio en Jerusalén. Les había mencionado que este es uno de las primeras reuniones oficiales que se dio en la iglesia, ¿no? Todos a veces hemos tenido la obligación de tener que hacer, bueno, no sé cómo será en su congregación, pero a veces nosotros en nuestra congregación tenemos por norma, si se puede decir, tener una asamblea cada año, ¿no? O mínimamente, ¿no? A veces, si se puede, lo hacemos cada medio año, pero obligatoriamente cada año se presenta un informe económico y todo. Es algo que ya nosotros lo hacemos rutinario. Pues en los primeros años de la iglesia no habían estas reglas, pues no habían estas normas, no habían estas, ¿qué se puede decir? Reglamentos que tenía que hacerse una reunión para debatir, para poder sostener o poder decidir acerca de algún asunto. Pero Como también le decimos ahora los estatutos. exactamente, o sea, no habían estas cuestiones de reglas, de reglamentos internos y todas esas cuestiones. Pero se da un concilio, se da una reunión donde debía debatirse algo importante. Y eso surge a raíz de un problema que ya les había mencionado, ¿no? Que se da. Vamos a ir leyendo, solamente vamos a ir leyendo algunos puntos. Vamos a leer el capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Bueno, yo voy a ir parando ya. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bien, hasta el versículo 2 tenemos el motivo de la reunión, ¿ya? ¿Cuál fue el motivo de la reunión? A ver, alguien que ha estado atento, a ver, vamos a ver, ¿quién me puede decir cuál fue el motivo de esta reunión? ¿Alguien se anima? Aquí ellos nos dicen pues, que si no se circuncidaban, la persona no podía ser salvo. Ok. Ok. Los ritos, tenían que discutir los ritos que tenían, ¿no? Ya. ¿Qué más pueden ver ahí? Y habían dos personas que estaban en la disputa, era Pablo y Bernabé. Ok, ¿contra quiénes se pelearon? Contra los que estaban enseñando lo anterior, ¿no? Bien, y noten aquí, fue una discusión, una contienda, y no fue pequeña, dice, ¿no? Wow, y a veces tenemos la idea de que la iglesia, pues, en los primeros años fue perfecta y que nunca se pelearon y que nunca hubo dificultades. Y nos encontramos con esto, de que habían dificultades, habían estas cuestiones que era una cuestión doctrinal, era una cuestión no pequeña, dice, no pequeña con ellos,
Pablo y Bernabé tuvieron esa discusión, que no fue pequeña, ¿contra quiénes? Contra los que decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Uno de las discusiones más fuertes, obviamente tiene que ver con las tradiciones judías, pero el epicentro, si se puede decir, o la cuestión más dura estaba en la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? ¿Alguien tiene alguna idea? Pastor, es un compromiso de ser un hijo de Dios basado en las escrituras. Pablo y Bernabé estaban en esa situación. Tenían que poner un compromiso entre ellos y la iglesia. No parecía ser fácil, pero luego fue un problema que no era muy poco, era complicado, ¿no? ¿Pero qué era la circuncisión? Por una contienda viene. ¿Pero qué es la De circuncisión? una, de Esa es la un, pregunta. de una problemática que vivieron entre ellos, inclusive se cuestionaban y aún sabiendo que lo estaban haciendo, Ok, ¿no? ya está bien, pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué era la circuncisión? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la circuncisión? ¿Cuál es ese rito de la circuncisión? Que Es circuncidaban a los hijos varones. ¿Ya? Era Es para el que corte que se hacía en el prepucio del niño cuando Abraham había hecho el compromiso, ¿no? Al entregarle. Correcto. O sea, la circuncisión surge en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Surge justamente con los los primeros, niños varones. exactamente, ¿no? Entonces, como señal de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Dios le pide, Dios le pide que haga una circuncisión. Pero más adelante, no quiero entrar en debate teológico, pero lo que vemos en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, es que la circuncisión fue dada. Este es uno de los argumentos de Pablo, no es mío, es uno de los argumentos del apóstol Pablo. La circuncisión, el rito de la circuncisión fue dada posterior a haber sido dada la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ese es un argumento con el cual el apóstol Pablo más adelante va a explicar y va a compartir de que esta situación no era necesaria, no era tan importante. Por el otro lado estaba el otro grupo, que eran los que decían, si los que no son judíos, los que no son israelitas, los que no son del pueblo de Israel, ellos pueden ser cristianos, pero tienen que seguir las tradiciones judías y específicamente se tienen que circuncidar, se tiene que hacer esa circuncisión, porque si no, no son parte de nuestro pueblo. En el Antiguo Testamento, con Abraham, Dios le dice que esta señal debía ser dada y debía él circuncidar a todos para mostrar de que eran parte del pueblo. Este entonces fue uno de los epicentros, de los centros de discusión teológico y doctrinal de la primera iglesia cristiana, y que no duró poco, fue algo que se sostuvo incluso después, pero tuvo que hacer esta reunión, este concilio, se lo denomina concilio porque la palabra concilio no aparece aquí hasta un poquito más adelante, no recuerdo bien, pero es una reunión donde estaban varias personas. Vamos a ver quiénes estuvieron. Primero vemos que está Pablo y Bernabé. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo surgió esta discusión? Bueno, llegan Pablo y Bernabé y cuentan todos los creyentes que habían, dan su informe, si quieren llamarlo así,
cuántos convertidos han tenido y cómo se han convertido al Señor, pero no son israelitas. ¿Son de qué pueblo? De Fenicia, de Samaria. ¿De dónde más nos dice aquí el texto? De otros, de otros lugares que no eran, eran gentiles. Versículo 3. La conversión de los gentiles y causaban gran gozo en todos los hermanos. Pero cuando llegaron con su informe a Jerusalén, pues habían estos grupos que tenían esta otra idea, que eran fariseos, lo dice claramente ahí, pero que eran creyentes, habían sido fariseos, pero también eran creyentes, seguidores de Jesús. Y estos dijeron, no, 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 esperen un momento, está bien, felicidades, bravo, hay nuevos convertidos entre los gentiles, pero es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese fue el primer debate o la primera situación de conflicto en los tiempos apostólicos. Y es algo que luego vamos a darnos cuenta de que hace que tome un rumbo totalmente distinto, o un rumbo, no distinto, un rumbo para la iglesia de ahí para adelante, ¿no? Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, oh, ¿cuánto habrá durado esa discusión? No tenemos idea, no dice cuántas horas, ¿no? Pero sí dice que fue larga, ¿no? Y me imagino que no fue sencilla esa discusión. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Esta fue la intervención de ¿quién? Del apóstol Pedro, ¿no? Y más adelante vemos qué pasó. Versículo 12. ¿Alguien puede leerlo? Para no cansarme mucho yo, la voz. Versículo 12. Amén. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Versículo 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual... Un ratito ahí. Bien, esto es una cita del Antiguo Testamento, de un salmo, o bueno, de un profeta. ¿Y qué nos dice? Nos muestra de una visión de parte de Dios que no estaba centrada únicamente a los judíos o al pueblo de Israel, sino que su propósito desde tiempos antiguos también fue de que los que no eran
judíos o israelitas también llegasen a invocar el nombre del Señor. Eso solamente como referencia. Versículo 19. Ahora sí, por favor, continúe. Amén. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de formación, de fornicación, de abogado, de ahogado y de sangre, porque Dios desde los tiempos antiguos tiene en cada, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os habrán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os obtengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis bien, haréis pasarlo bien. Bien, bien, y luego dice en el versículo 30, así pues que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Continúa obviamente, ¿no? Pero ¿cuál fue la conclusión de esta reunión, de este concilio? Pues, ¿quién fue el que toma la conclusión? Moisés. ¿Quién fue el que empezó a hablar después de que hablaron Pablo y Bernabé, después que habló Pedro? Jacobo, ¿no? Jacobo, que es el que conocemos como Santiago también, respondió diciendo, ¿no? Y ahí comienza la argumentación y la conclusión dice, ¿no? Que no hay que inquitar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se parten de ¿qué cosas? Contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, se hace a un lado lo que es la circuncisión, se queda en esa conclusión, y no solamente eso, sino que manda a algunos testigos con carta en mano para poder ir a dar tranquilidad de este tema a las iglesias que estaban dispersadas y bueno, a las iglesias que estaban en diferentes lugares que eran gentiles, ¿no? Antioquía, ¿qué otra iglesia es mencionada? ¿Dónde está? ¿Dónde están Silas? ¿Dónde está
también en otros lugares. Y van justamente con este sello de garantía o este sello de aprobación de la manera en que están realizando su vida cristiana, ¿no? Entonces, el Concilio de Jerusalén trata justamente ese tema central, esta primera discusión que no fue poca, no fue algo que lo tenemos en un solo capítulo, pero toda la historia pudo haber tardado, toda la cuestión pudo haber tardado varios años en resolverse. No fue poco el tiempo en cual se debatió este tema. No es como ahora, pues, que se puede hacer una reunión por Zoom y conectarnos de un lugar a otro, aunque estemos lejos, ¿no? No había la tecnología. Para hacer una reunión así tenían que viajar de una ciudad a otra ciudad por días, por meses, y reunirse todos, coincidir todos, era una cuestión complicada. Pero los que estuvieron en Jerusalén, eh, tuvieron esta aprobación, si se puede decir, en cuanto a la doctrina y la manera que debían manejarse para adelante, ¿no? Entonces, eh, quedó como algo concluido. Fue algo muy importante en la historia de la iglesia cristiana porque de ahí para adelante se marca una pauta clara, una clarificación de cómo se debe continuar. Y ahí vemos algo interesante, una lección que podemos tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces para nosotros puede resultar algo tedioso este tipo de situaciones, de reuniones y todo eso, pero muchas veces terminan, eh, eh, terminan eh, dando luz, ¿no? Si es que es llevada de una buena manera, ¿no? Porque otra cuestión es que salga mal una reunión, ¿no? Bien, Una continuemos pregunta, con... Adelante, hermano. una preguntita, por favor. ¿A qué se refiere ahogados en sangre? Ahogados en sangre. Habían costumbres cuanto a la comida judía, donde eh, el bebé de un animal moría y pues a modo de sacrificio algunos lo hacían hervir en la sangre de su madre. Era una cuestión medio rara. Mm, Y tenía que ver con algunas costumbres de la zona, si se puede decir, que, que, que era muy repugnante para los judíos, ¿no? Entonces era una afrenta, si se puede decir, muy fuerte. Entonces, para que no haya esa afrenta, entonces se dice de manera expresa que no lo hagan, que es ujú. algo detestable, ¿no? Como sabemos hoy en día que es ofrecer chancho a un judío es algo Algo ofensivo, ¿no? complicado. Sí. Ofensivo, entonces, más o menos va por ahí. Ok, gracias. Bien, se me Pastor, fue. algo que no lo había tomado así importante, pero me llama la atención, quisiera que me aclare. En el 23 termina diciendo salud, se refiere a salud ¿a qué salud se refiere eso, pastor? Es algo minúsculo, pero me llamó la atención en cómo termina ese versículo. El capítulo de Hechos. Sí, ahí en el 23, donde dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, hay coma, salud, dice. Entonces, Claro, lo que pasa es que la palabra salud quizás para nosotros, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con ir al hospital, con ir Buena a- salud, sí, esa es la referencia mental buena que vida. nosotros tenemos hoy en día, pero la palabra salud en el griego abarca mucho más, tiene que ver con como más o Sí. menos como bienaventuranza, ¿no? De que le vaya bien, que estés bien, una Misión, forma de buen, de despedida, ¿no? Una cuestión misión, de desear lo misión mejor, ¿no? cumplida. Bendición, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con salvación también en el griego, entonces, sanidad también, entonces, mm, tiene una connotación un poco más integral en esos tiempos, ¿no? No solamente con el tema de salud, como nosotros hoy la entendemos, ¿no? De que no estemos enfermos, ¿no? Sino que tiene que ver un poquito más amplio. Por eso lo usaban como despedida, como salud, ¿no? Como un saludo.
porque de ahí viene la palabra saludo, viene de ahí también, ¿no? De salud, de que te vaya bien, un buen deseo. Bien, a ver, aquí estamos. Bien, la primera gran persecución, vamos a avanzar un poquito rápido aquí, eso lo tienen ustedes en su manual, pueden revisarlo, también el video habla bastante de esto. La primera persecución se tiene referencia o se tiene datos, si se puede decir, de un gran incendio que hubo en Roma, que duró una semana, dice, ¿no? En julio del 64 se fue atribuido por Nerón, uno de los emperadores romanos, que injustificadamente acusó a los cristianos de haber sido los causantes, ¿no? Y para justamente apartar de su persona las sospechas del pueblo, ¿no? O sea, él en su, parece que en su borrachera, en sus cuestiones de delirio, él empezó a incendiar la ciudad, mandó a sus soldados, pero después cuando ya se vio acorralado, pues le echó la culpa a los cristianos, ¿no? No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron sus motivaciones, pero lo que sí se sabe es que se le echó la culpa a todos los cristianos y por eso es que empieza una gran persecución hacia ellos, una cuestión de repudio de la población hacia los cristianos. Eh, por eso es que en esa época, en los primeros años, los cristianos empiezan a vivir en las catacumbas, ¿no? Como una salida de escape, ¿no? A esa persecución. Entonces la gente lo que hace, los cristianos lo que hacen es ocultarse, buscar lugares de refugio y uno de los lugares más seguros, pues en Jerusalén especialmente, eran las catacumbas, que son profundas, las cuevas son como un laberinto hasta en nuestros tiempos. Si ustedes revisan o buscan en Google, en video, las catacumbas es una cuestión, hay lugares que hasta hoy en día no se han logrado eh, explorar, si se puede decir, ¿no? Entonces son lugares bastante, eh, un buen lugar para esconderse, ¿no? Entonces por eso es que se da esta situación. Entonces eso es una de las primeras referencias que tenemos en cuanto a la persecución. La persecución después se fue expandiendo no solamente a los cristianos, también a los judíos. Por eso es que se da la destrucción del templo en el año 70, de lo cual Flavio Josefo tiene una narración de cómo se da esta situación. Se destruye el templo que tanto había costado construir para los judíos, es una tragedia, es algo eh, terrible y es donde se inicia la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la expulsión o el destierro de aquellos que eran judíos y monoteístas, ¿no? Entonces, eh, además de que Jesús predijo de que se iba a destruir, ¿no? En el libro, en los evangelios, tenemos la narración de que Jesús en algún momento que les dice a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra, haciendo referencia al templo, ¿no? Bien, eso se da en el año 70, ¿no? Fue un acontecimiento que no pudo pasar desapercibido y están metidos ahí tanto judíos como cristianos, ¿no? Casi terminó con la ya débil influencia de la congregación en Palestina en los aspectos más vastos de la vida de la iglesia, en Antioquía, en Roma, antes del final del siglo I. En Éfeso fueron los centros principales de la extensión del cristianismo. O sea, ya con esta destrucción del templo, con esta cuestión dura que se da en Jerusalén, ya no se ve a Jerusalén como el centro del cristianismo, ¿no? Sino que empieza a surgir otras iglesias en otros lugares, como el hecho de Antioquía y Éfeso, de que los cristianos toman como que el liderazgo, ¿no? De la iglesia en esos primeros años. ¿Ok? Eh, algo no menos importante es la conformación de lo que son los evangelios, los 4 libros que tenemos en nuestras Biblias. La Biblia no fue dada como nos ha llegado hoy en día, que podemos ir a la librería y por un precio comprar
la Biblia que nosotros queremos, con la tapa que nosotros queremos, con el tamaño de letra que nosotros queremos, con la hoja que nosotros, el tipo de hoja que nosotros queremos. Entonces, no fue dada así, ¿no? En los inicios, como les dije en algún momento, los escritos fueron hechos a mano, en algunos de ellos en cuero, otros en papiro, otros en, hubieron copias en distintos formatos. Eh, no hubo solamente una, se tienen centenares de copias de algunos evangelios, de otros menos, y, pero la pregunta era que surgió, que fue surgiendo, ¿cuáles son válidos para el cristianismo? ¿Cuáles son los que tenemos que hacer caso? ¿Cuáles de ellos van a entrar en lo que más adelante se va a conocer como el canon bíblico? ¿Cuáles fueron la composición de los evangelios? En los años 40, 70, al año 110, según que se cree, se escribió el último, el Evangelio de Juan. Siguen siendo uno de los periodos más oscuros de la historia eclesiástica. Oscuros en el sentido de que no se tiene mucha información, de que no se sabe mucho cómo sucedió. Esto es lamentable, pues se trata de una época de rápidos cambios en la iglesia misma. En este periodo oscuro se debe la composición de los evangelios, cuyo objetivo era que la generación siguiente, que no conoció a Jesús, supiera de su vida. Pareciera, sin embargo, que en un periodo temprano, cuya fecha no intentaremos ahora determinar, porque sería un esfuerzo tremendo, ni siquiera los grandes historiadores han logrado determinar específicamente cómo sucedió, pero estaba en circulación una colección de dichos de Cristo. Probablemente alrededor del 75 y 80 en Roma, según las tradiciones tempranas y dignas de crédito, vio la luz el Evangelio de Marco. Se cree que fue el primero. Su arreglo no era puramente histórico, estando la selección de materiales evidentemente determinando por la misma importancia atribuida a las doctrinas y prácticas eclesiásticas que ellos ilustraban. Entonces, eso se fue dando así. No voy a leer más, vamos a detenernos ahí, pero se tiene esta idea de que en esta etapa de la historia se va conformando estos libros. ¿Cómo exactamente no se sabe? Porque no hay referencias ni documentos históricos que cuenten el cómo se hizo, pero sí están los documentos de que están los evangelios en, en copias, en originales. ¿Cuál es la original, el escrito original? No se sabe, pero sí se puede rearmar, si se quiere decir, estos evangelios por todas las copias que son con muy pocas diferencias. ¿No? No quiero entrar en más detalle porque es otra materia, es otro curso, el tema del canon bíblico. Ya, pero es en esta etapa de la historia que se da la formación y conformación de los evangelios. ¿No? Eso es lo que tiene que ver con la etapa apostólica que nosotros podemos, con, podemos tener como referencia de los inicios de la iglesia. Abarca desde los tiempos en el cual Jesús establece su iglesia. Y en el libro de los Hechos podemos tomar como referencia la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés y llega más o menos hasta la muerte del último apóstol que se tiene idea o referencia. Entonces, pero dentro de ello podemos incluir también la conformación de los primeros evangelios, de los evangelios, ¿no? Más después hablaremos de lo que es la conformación de otros libros del Nuevo Testamento. Como les dije, es otra materia, es otro tema el entrar a detalle. Solamente como dato curioso, que lo voy a mencionar más adelante en el tema de los padres apostólicos, de los patrísticos. Muchos de ellos, de estos libros, surgieron como respuestas a ideologías o doctrinas que fueron surgiendo y que fueron falsas o doctrinas que fueron contrarias al cristianismo en sí, ¿no? Entonces, eh, hubo un hereje, por ejemplo, que se llama Marción, que él empezó, nadie se le había ocurrido
A nadie se le había ocurrido hacer una lista de cuáles iban a ser los libros. Y se le ocurrió a un hereje. Se le ocurrió a un hereje hacer su propia lista de libros de la Biblia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Pues así sucedió. Así que alguien, en respuesta a esa lista, en respuesta a esa conformación de los evangelios, dijo, no, 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 no. Ese libro no es cristiano. Esos libros no todos son los que deben ser leídos por los cristianos o aprobados por la iglesia. Entonces, es ahí donde surge la conformación del canon bíblico. ¿Cuáles libros debían ser parte de la Biblia, ¿no? Y esto hablando solo del Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento tuvo su historia también para formar el canon. Fue más fácil, ¿por qué? Porque los judíos tenían escribas, tenían gente capaces y profesionales dedicadas exclusivamente al cuidado de las escrituras, ¿no? No fue fácil porque en cierto sentido también los años pasaron, se tenía pocas referencias de algunos libros, de algunas tablillas, de algunos escritos que en el Antiguo Testamento los documentos eran escritos no solamente en papiros o en cuero, sino que habían también, algunos se escribían en tablillas de madera y otros, es otra historia, ¿no? Eh, entonces tenemos esta gran historia que empezar a desempolvar. Pero hemos llegado hasta aquí en esta primera fase del curso, comenzando con lo que fue la iglesia cristiana en los primeros siglos con los apóstoles. Obviamente hay detalles que ustedes pueden ir descubriendo, pero como les dije, el curso lo que intentamos hacer es hacer un recorrido desde esa época hasta nuestra época, y eso nos puede durar mucho tiempo si entramos en detalles específicos, ¿no? Pero sí vamos a hacer como una vista de águila y vamos a tratar de cuáles son esas cúspides, esos momentos icónicos, esos momentos importantes que nos van a dar directriz de qué sucedió, por qué sucedió y en qué derivó. En esta primera parte de la etapa apostólica, lo que podemos remarcar como una cúspide importantísima es el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén marca una línea a seguir para adelante de la iglesia en los primeros siglos. Marca el camino especialmente con el tema de los gentiles, ¿no? Se tomó una decisión, se tomó una determinación y hubo un acuerdo, si se puede decir. Es como si fuese para nosotros los primeros estatutos, si se quiere decir, los primeros momentos en los cuales se van dando claridad en un aspecto teológico que fue crucial en su momento, que necesitaba ser aclarado. El tema de la circuncisión, el tema de que si los gentiles debían seguir las tradiciones judías o no. Entonces, fue determinante el Concilio de Jerusalén. Por eso les animo, lean el libro de los Hechos y van a enriquecer muchísimo más toda esta historia. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ya estamos llegando al final. Una pregunta, pastor, la pregunta, pastor, disculpe. Tarea para el próximo 19 es, ¿qué era? Y para el 16. Leer el libro de los Hechos. Hasta la próxima clase. Pueden hacerlo en audiolibro, pueden buscar en YouTube, hay el libro de los Hechos, no le va a tomar, si lo escucha va a ser media hora, 40 minutos, no creo que no dura más. Una preguntita. Puede leerlo también. ¿Leerlo todo el libro o ciertos capítulos? Todo el libro. Todo el libro, amén. No es muy largo. Yo una vez me encerré en mi cuarto y lo leí en una mañana. En una mañana lo leí el libro de Génesis. Se puede. Y eso que no lo hice con audiolibro, me acuerdo bien. Pero les estoy dando la chance de poder hacerlo en audiolibro. Hay aplicaciones donde usted le pone escuchar y aunque sea no lo sigue con la vista, pero lo va a escuchar, ¿no?
En YouTube también hay. Si alguno encuentra, puede postearlo ahí en el Padlet también, ¿no? El enlace. Hay aplicaciones, como le dije también. Pero esa es la tarea, ¿no? Leerlo o escuchar todo el libro de hecho. Otra preguntita, pastor, ¿será que nos puede enviar la grabación de hoy, si no hay mucha molestia? Sí, se va a enviar, eso va a estar encargado el pastor Douglas. Ok, gracias.